Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. No quedaba ni una gota de esperanza en su alma de que Jack leería esas líneas. Ya se había acostumbrado a la idea de que no habría respuesta. Así que las cartas en el vacío se convirtieron en su silencioso diálogo consigo misma. Cada sobre se transformó en un último intento de cruzar el abismo que Savannah misma había cavado entre ellos. Cada hoja arrugada se convirtió en un testigo mudo de lo profundo que era ese abismo, y cuanto más cartas se acumulaban en el buzón olvidado, más evidente se volvía que algunos puentes, de verdad, habían sido quemados para siempre y ya no era posible reconstruirlos. Sin embargo, no podía detenerse. Las cartas eran su única conexión con el pasado, tanto dolorosa como necesaria. Savannah parecía aferrarse a la esperanza de que si seguía escribiendo, reviviendo su culpa una y otra vez, el dolor se iría apagando y los recuerdos dejarían de arder con tanta intensidad en su memoria. Pero cada nueva carta solo la devolvía al mismo punto, obligándola a revivir la pérdida una y otra vez. El polvoriento buzón continuaba conteniendo esa interminable serie de sobres, el último recordatorio de que hay acciones que no tienen vuelta atrás, que a veces, por más desesperadas que sean nuestras súplicas, la respuesta nunca llega, y que la palabra perdón puede quedar reducida a una frase vacía si la persona a quien va dirigida ya no quiere escucharla. Me llamo Jackson Wells, pero desde la infancia todos me llamaban simplemente Jack. ¿Por qué? Porque a los estadounidenses no les gustan los nombres largos, y mi madre siempre decía, cuanto más corto sea el nombre, menos posibilidades tendrás de arruinar tu vida. A juzgar por el hecho de que no estuve en la cárcel ni me casé 6 veces, su teoría funcionó. Nací en un pequeño pueblo de Ohio, perdido entre llanuras interminables y campos de maíz que se doraban bajo el sol veraniego y se cubrían con un manto rojo oxidado de hojas caídas en otoño. En este pueblo, todas las casas eran del mismo color gris, no porque alguna ley lo exigiera, sino más bien debido a una tradición no escrita transmitida de generación en generación. Parecía que el cielo mismo reflejaba esta grisura, especialmente en los días nublados de otoño, cuando las calles estaban vacías y los escasos transeúntes se apresuraban a casa, envueltos en largos abrigos. Los céspedes aquí se cuidaban con una precisión casi militar, recortados al milímetro, y tan pronto como algún propietario descuidado descuidaba su césped, instantáneamente se convertía en tema de discusión en las reuniones vecinales. Sin embargo, estas reuniones también ocurrían sin motivo alguno. Los vecinos sabían más unos de otros de lo que deberían y discutían cada pequeño detalle con genuino interés. ¿Quién compró un coche nuevo, cuyo hijo fue a la universidad, y quién, por el contrario, regresó a casa sin nada? La vida aquí fluía suavemente, de manera medida y predecible, como un guión preescrito en el que nadie tenía prisa por cambiar su papel. La mayoría de los residentes habían trabajado en el mismo lugar durante décadas, ya sea en una fábrica local o en pequeños negocios familiares que se transmitían de generación en generación. Los domingos, las calles estaban vacías. Todos iban a la misma iglesia donde se escuchaban los mismos sermones, y después del servicio, la gente volvía a casa tranquilamente, pasando el día en conversaciones y almuerzos tradicionales de domingo. Cuando era niño, me parecía que así funcionaba todo el mundo. No me cuestionaba si me gustaba esta previsibilidad, porque era algo natural, familiar, como el cambio de estaciones. Pero ahora, al mirar atrás, entiendo que esto tenía su propio encanto. Calma, estabilidad, un ritmo de vida acogedor que, a pesar de su monotonía, brindaba una sensación de seguridad y pertenencia. Crecí en una típica familia estadounidense. Mi padre es mecánico, mi madre contable. Mi padre era un hombre de principios. Se levantaba a las 5 de la mañana, desayunaba con 2 huevos y tocino, tomaba una taza de café negro y se iba al taller. Podía ensamblar un motor con los ojos cerrados y siempre decía que en la vida es importante hacer bien tu trabajo y no intentar ser el más inteligente. Mi madre tenía una naturaleza más suave, estricta, pero justa. Adoraba el orden y las listas de tareas. Ella fue quien me enseñó que el caos no es solo desorden, sino un estado mental. Desde temprana edad, era el tipo de niño que podía hacerse amigo de cualquiera. Las conversaciones me resultaban fáciles y rápidamente aprendí a evitar peleas, convirtiendo todo en una broma. Si la escuela otorgara premios por la capacidad de salir de cualquier situación, tendría un armario lleno de trofeos.
Sabía la respuesta correcta para que el maestro dejara de preguntarme sobre mi tarea, y sabía cómo convencer a mis padres de que me compraran un nuevo juego, incluso si juraban que no me darían ni un centavo más. Era un estudiante promedio, no porque fuera tonto, sino porque pasar tiempo memorizando me parecía aburrido. En su lugar, me obsesioné con desarmar autos viejos, jugar baloncesto y el arte de inventar excusas convincentes para explicar por qué había olvidado mi tarea nuevamente. Los maestros siempre decían, Jack, si diriges tu energía en la dirección correcta, puedes lograr cualquier cosa. Lástima que nunca especificaron en qué dirección. Para cuando era adolescente, me di cuenta de que tenía un don raro, la capacidad de convencer a las personas de hacer lo que yo quería. No, no era un estafador, solo tenía talento para la negociación. Por ejemplo, si mis padres me pedían que cortara el césped, podía describir tan vívidamente cómo el polvo del pasto era perjudicial para la salud que mi padre salía con la cortadora de césped mientras yo iba a jugar al baloncesto con mis amigos. Esta habilidad me fue útil más adelante en la vida cuando tenía que negociar con mis jefes u obtener descuentos en las tiendas. Nunca fui el chico más guapo de la clase, pero definitivamente era el más encantador. Alto, rubio, con ojos azul grisáceos, podría haber sido el héroe de un anuncio de pasta de dientes si no me gustara tanto el café. ¿Qué se le va a hacer? No hay ideales. Pero siempre tuve confianza en mí mismo, y eso a veces es más importante que una buena apariencia. Mi juventud transcurrió sin sobresaltos serios. Bueno, excepto por intentar construir un negocio de reventa de refrescos en la escuela. Se cerró después de una semana, y la vez que accidentalmente rompí el coche de mis padres mientras probaba si era cierto que la mantequilla podía reemplazarse con cola. Resultó que no, no es posible. Fue una de esas lecciones que aprendí de una vez por todas. Algunos experimentos es mejor dejárselos a los científicos. Además de las travesuras escolares, siempre me incliné por los deportes. El baloncesto se convirtió en mi salvación. Tenía todo lo que me gustaba: velocidad, dinamismo, emoción. No soñaba con ser profesional, pero siempre estaba feliz de salir a la cancha y jugar un par de partidos con mis amigos. El deporte no solo me ayudó a mantenerme en forma, sino que también me enseñó algo importante. En cualquier juego, no solo es importante el talento individual, sino también la capacidad de trabajar en equipo. Pero a pesar de todas estas hazañas, siempre intenté vivir honestamente, respetar a mis padres y mantenerme alejado de problemas. Hasta ahora, me ha funcionado. Pero, como dicen, la vida te empujará más de una vez al límite más allá del cual comienza la verdadera prueba de carácter. Pero esa es una historia completamente diferente. Antes del matrimonio, la vida era un experimento interminable. Intentaba, fallaba, lo intentaba de nuevo. Tenía más que suficiente confianza en mí mismo, pero ni el más mínimo plan claro. No dudaba de que me esperaba un gran futuro. La única pregunta era de qué tipo. Quería todo a la vez: éxito, reconocimiento, libertad. Pero cómo lograrlo es otra cuestión. Cuando llegó el momento de elegir una profesión, me guié por un principio simple: algo universal, donde pudiera ganar dinero y no estar quieto. Terminé yendo a la universidad para estudiar negocios y gestión. Esto parecía una decisión razonable, porque los empresarios son respet. Aprendí a negociar, desarrollar estrategias de promoción y comprender la psicología del cliente. Para cuando me gradué, ya tenía un montón de habilidades útiles, varias ideas de negocio fallidas y una firme convicción: lo principal es ser flexible, y todo lo demás vendrá solo. No sabía cuál sería el siguiente paso, pero estaba seguro de que sería emocionante. En aquel entonces, ni siquiera imaginaba que las verdaderas pruebas estaban por venir. Y para ese momento, ya había tenido mi primera experiencia sexual, que, para ser honesto, estuvo muy lejos de las escenas de las películas. En la realidad, todo sucedió mucho más rápido de lo que había planeado, y fue mucho menos espectacular. Todavía estoy convencido de que mi novia de aquel entonces fingió que todo estaba bien solo por respeto. Pero, como dicen, lo importante es la práctica, no la teoría, y con el tiempo la situación mejoró. Relación abierta. Sí, lo intenté. La universidad fue una época de experimentación para todos, y pensé que la idea de salir con cualquiera sin compromiso era el formato perfecto. Pero pronto me di cuenta de que no era muy bueno evitando los celos y no complicando las cosas con pensamientos innecesarios. Resultó que no se me daba bien jugar sin emociones. Hubo otras relaciones no tan fugaces. Salí con una chica durante casi un año, y fue una relación completa y exclusiva.
Pasábamos mucho tiempo juntos, compartíamos planes para el futuro e incluso hablábamos de lo que haríamos después de la graduación. Pero con el tiempo, ella admitió honestamente que quería probar algo nuevo, ver el mundo y vivir de otra manera antes de comprometerse en una relación seria. No podía culparla. Nos separamos en paz, sin dramas ni reproches, simplemente entendiendo que nuestros caminos se separaban. Fue una buena lección. A veces, la mejor decisión es no aferrarse a algo que inevitablemente cambiará. Después de graduarme, comenzó una vida completamente diferente. Una vida en la que ya no había horarios de clases, exámenes ni fiestas estudiantiles. Ahora tenía que ganarme la vida, y, preferiblemente, no en un trabajo que hiciera que odiara cada mañana. Al principio, acepté cualquier oportunidad para ahorrar al menos algo de dinero. Empecé a trabajar en el departamento de ventas de una gran empresa. Era una oficina típica, donde todos vestían los mismos trajes, asistían a las mismas reuniones inútiles y bebían demasiado café. Mi tarea era vender un producto que en realidad nadie necesitaba, pero los jefes exigían informes de altas ventas. Rápidamente me di cuenta de que, si lograbas venderle a alguien un artículo que ni siquiera planeaba comprar, entonces, en principio, ya podías considerarte exitoso. Pero no duré mucho allí. Trabajar en una oficina me parecía una muerte lenta. No podía imaginar pasar mi vida así, llenando hojas de cálculo y reportando logros inútiles a mi jefe. Necesitaba un reto, algo que no solo me diera dinero, sino también la sensación de estar haciendo algo valioso. La siguiente etapa fue una startup. Unos amigos propusieron una idea de negocio relacionada con el marketing en redes sociales. Era una época en la que las empresas apenas comenzaban a darse cuenta de que, sin Internet y publicidad en línea, estaban perdiendo oportunidades. Promocionábamos marcas, creábamos campañas publicitarias e intentábamos entender cómo funcionaba la psicología del consumidor. Me gustaba. Era interesante analizar qué hacía que las personas compraran ciertas cosas e ignoraran otras. Sin embargo, como suele pasar con las startups, todo se vino abajo 2 años después. No pudimos soportar la competencia ni las dificultades financieras. Después de eso, otra vez me encontré en una encrucijada: buscar un trabajo estable o seguir probando algo nuevo. Esta vez, la suerte me sonrió y conseguí un puesto como gerente de proyectos internacionales en una gran empresa. El trabajo implicaba frecuentes viajes de negocios, negociaciones complejas y comunicación constante con personas de diferentes países. Era exactamente lo que necesitaba: un entorno dinámico, la oportunidad de desarrollarme y un nivel de ingresos decente. Aprendí a conectar con una gran variedad de personas, resolver problemas complejos sobre la marcha y disfrutar de un trabajo que no solo me daba dinero, sino también una sensación de crecimiento profesional. Los viajes de negocios no solo eran trabajo, sino también una serie de situaciones divertidas, especialmente si te encontrabas en un lugar desconocido con colegas igualmente desorientados por los vuelos y el jet lag. Uno de los más memorables fue un viaje de capacitación a San Diego, donde conocí a una chica que, como luego me daría cuenta, nunca podría olvidar. La capacitación duraba 5 días, y todos los participantes decidieron pasar la primera noche en un bar para relajarse y conocerse mejor. Fui de los primeros en llegar. Pedí un whisky y ya me preparaba para una serie de conversaciones aburridas sobre estrategias corporativas cuando ella entró en la sala. Su nombre era Savannah Blaine. Ese nombre se graba en la memoria de inmediato, al igual que su apariencia: alta, esbelta, con un lujoso cabello cobrizo recogido en un moño descuidado y unos ojos que parecían demasiado atentos, como si pudieran ver en ti algo que ni siquiera tú habías descubierto aún. Se movía con confianza, con ligereza, como si el mundo entero hubiera sido creado solo para servirle de fondo. «Parece que estás a punto de quedarte dormido del aburrimiento», dijo, sentándose a mi lado y sin invitación, tomando mi vaso de whisky. Dio un sorbo y sonrió con picardía. «No está mal, pero podrías haber elegido mejor». Quise protestar, pero su sonrisa descarada, que irradiaba demasiado encanto, me desarmó. «¿Cuál sería la mejor opción?», pregunté, observando cómo pedía un cóctel cuyo nombre ni siquiera pude entender. «Depende de la compañía», respondió con un aire de misterio. Savannah no solo era carismática, sino que tenía esa rara combinación de inteligencia, confianza e ironía que resulta difícil de resistir. Empezamos a hablar, discutiendo desde lo inútil de la capacitación hasta los mejores lugares para surfear en San Diego.
Trabajaba en inversiones corporativas, estaba acostumbrada a entender a las personas y parecía haber comprendido de inmediato que yo no era precisamente un amante de las reglas. Cuando cerraron el bar, no teníamos prisa por irnos. Por la noche, una brisa cálida soplaba en la costa, y caminamos por la playa, debatiendo cuál de nuestras profesiones era más ridícula. En un momento se detuvo, me miró y dijo, «¿Sabes? Deberías arriesgarte más a menudo. Tienes la cara de alguien demasiado acostumbrado a controlar todo. ¿Así que sabes mucho sobre riesgos?» Sonreí. «Los creo», respondió con una sonrisa astuta. En ese momento, no entendí cuánta razón tenía. Pero nuestro encuentro no terminó esa noche. Al día siguiente, en la capacitación, Savannah dirigió una de las sesiones, lo que fue una completa sorpresa para mí. Me senté entre el público, observándola captar la atención de todos con facilidad, manejando magistralmente las palabras y los hechos. Su confianza, su fluidez al hablar y ese fuego en los ojos que había notado la noche anterior hicieron que su presentación fuera un verdadero espectáculo. Después de la conferencia, me acerqué con una sonrisa y comenté, «Olvidaste mencionar que ibas a dar una charla. ¿Te gustan las sorpresas? La vida es una serie de sorpresas. Espero que te haya gustado», respondió con un guiño. Los días restantes de la capacitación pasaron con una tensión sutil. Cada vez coincidíamos más, como si fuera casualidad, pero ambos sabíamos que no lo era. La última noche antes de irnos, volvimos a la playa. «Si te ofrecieran quedarte aquí para siempre, ¿aceptarías?», preguntó, mirando las olas. «La pregunta no es dónde estás, sino con quién», respondí. Sonrió, y en ese momento me pareció que San Diego nunca había sido tan hermoso como ahora, cuando estaba allí con ella. Como habrás adivinado, la historia no terminó ahí. Después de la capacitación, en lugar de perdernos en la rutina del trabajo, empezamos a buscar excusas para volver a vernos. Las reuniones tenían lugar en territorios neutrales, en otras ciudades, en nuevos eventos y en los lugares a los que nos llevaban nuestros viajes de trabajo. Ninguno de los dos hacía preguntas innecesarias, pero ambos entendíamos que estos encuentros estaban lejos de ser simples conversaciones amistosas con cócteles. Nuestras llamadas telefónicas se hacían cada vez más largas y nuestra correspondencia cada vez menos formal. A veces me llamaba tarde en la noche para contarme algún incidente gracioso en el trabajo, y otras veces simplemente enviaba un breve mensaje. «Quiero una copa de vino y tu compañía». Curiosamente, nunca quise decir que no. Con el tiempo, se hizo evidente que nuestras reuniones habían dejado de ser una formalidad hacía mucho. En un viaje, ambos lo comprendimos. Yo, por la forma en que me miró durante la cena. Ella, probablemente, por el hecho de que no revisé mi teléfono en toda la velada. Cuando nos quedamos solos, ya no tenía sentido fingir que todo se limitaba a temas laborales. Ella era brillante, libre, sin límites ni estereotipos. Yo estaba acostumbrado al control, al cálculo y a la planificación precisa. Y sin embargo, a su lado, olvidé lo que significaba aferrarse a los patrones conocidos. Nuestra relación avanzó rápidamente, pero ninguno intentó detener ese torbellino de acontecimientos. Cada nuevo encuentro traía algo distinto, lo que hacía imposible pensar en simplemente detenerse un día y decir basta. Un día, cuando estábamos en una pequeña cafetería en Chicago después de otra conferencia, me miró repentinamente y dijo, «Sabes que hace mucho cruzamos la línea de la amistad». Sonreí y fingí sorpresa. «¿En serio?». Y yo que pensaba que solo tenía una colega muy insistente. Ella rió, pero en sus ojos apareció un destello de duda. Sabía que estaba acostumbrada a mantener la distancia y que, tal vez por primera vez, sentía que perdía el control. Pero el sentimiento era mutuo. La invité a mi casa, y ella aceptó, como si la decisión ya estuviera tomada incluso antes de que la propusiera. La ciudad nocturna brillaba con un sinfín de luces reflejadas en los ventanales de mi apartamento. Un espacio amplio pero acogedor, donde todo estaba en su sitio. Hasta esa noche. Savannah recorrió la habitación con la mirada, observando cada detalle, y con curiosidad deslizó los dedos por los lomos de mis libros. «Es como si estuviera en un museo minimalista», sonrió. «¿Eres de los que lo planifican todo con antelación o simplemente temes al caos?». «Más bien, lo gestiono», respondí, entregándole una copa de vino. «¿Y tú?». Tomó un sorbo, agitó ligeramente la copa y apoyó los codos en la encimera. En el aire flotaba algo eléctrico, casi palpable. «Yo soy de los que le dan libertad al caos»,
respondió con una sonrisa traviesa. El primer beso fue más un tanteo que una afirmación audaz. Suave, lleno de expectación, dejó un leve cosquilleo en los labios. No hubo fanfarrias ni relámpagos en ese momento, pero algo dentro de mí cambió, como si una brújula interna se activara y señalara una nueva dirección. Las palabras se desvanecieron en el aire como borradores olvidados. El mundo se redujo a miradas fugaces, caricias sutiles, risas cuando alguno de los dos decía algo particularmente atrevido. En algún punto, Savannah me miró con seriedad y dijo: «Confirmo oficialmente. La compatibilidad ha sido probada». Reí. «Entonces habrá un informe detallado». «Por supuesto. Tablas, gráficos, análisis comparativos. No tienes idea de cuánta información tengo en mi cabeza. Espero que la calificación sea impresionante. Digamos que ya tienes una nota alta, pero siempre hay margen de mejora». Sus ojos brillaron con picardía. Esa noche fue una mezcla de impulsos, química chispeante y una inmersión profunda en lo desconocido. Nos perdimos el uno en el otro, en caricias que no necesitaban palabras, en confesiones que de repente resultaban fáciles de hacer. No hubo prisas, no hubo dudas, solo la certeza de que todo transcurría exactamente como debía. Las paredes del apartamento fueron testigos mudos de lo que sucedía, y la ciudad al otro lado de la ventana parecía contener la respiración en anticipación. Savannah era la encarnación de la libertad y la pasión. Sus movimientos irradiaban confianza, pero en su voz había un matiz más sutil. Tal vez el presentimiento de que esa noche sería un punto de partida. Nos exploramos con la curiosidad de quien abre un libro largamente esperado, reservado para un momento especial. El amanecer comenzó a filtrarse por la ventana. Su luz suave dio a la habitación un tono dorado. Savannah se estiró con los ojos cerrados y luego me miró con una sonrisa perezosa, susurrando: «¿Te tomas todo en la vida con tanta atención al detalle?». Sonreí y la atraje hacia mí. Solo con lo que realmente importa. Algunos lo llamarían casualidad, otros un golpe de suerte, pero yo prefiero el término coincidencia perfecta. Cuando me ofrecieron un ascenso y la posibilidad de trasladarme a la oficina de nuestra empresa en la ciudad donde vivía Savannah, no lo pensé dos veces. Sobre el papel, era una gran oportunidad. Un puesto más alto, mayores responsabilidades, viajes en clase ejecutiva. Pero, para ser sincero, lo que inclinó la balanza fue su presencia allí. «Bueno, parece que el universo finalmente empezó a escucharme», sonrió Savannah cuando le di la noticia. «Más bien, yo simplemente sé cómo hacer las apuestas correctas», respondí, levantando mi copa. «Aparentemente, soy tu mejor inversión». Sus labios se curvaron en una sonrisa astuta. La mudanza fue más una aventura placentera que un desafío. Disfruté escogiendo un apartamento, aunque el criterio principal no era la comodidad, sino lo fácil que sería para Savannah dejar su huella allí. Y, dado su talento para convertir cualquier espacio en un reflejo de su esencia, no tuve que esperar mucho. El primer día en la nueva oficina transcurrió entre felicitaciones, un sinfín de correos y reuniones con futuros socios. Pero todo era solo un preámbulo para lo verdaderamente importante: la noche con Savannah. Decidió celebrar mi mudanza a su manera. Baste decir que la cena fue excelente, pero nunca llegamos al postre. Desde entonces, la cocina dejó de ser para mí un lugar para comer, y pasó a estar asociada con sus pies descalzos sobre la encimera y su mirada desafiante. «Espero que tus habilidades para gestionar situaciones también apliquen a tu vida personal», murmuró, estirándose con pereza. «A juzgar por el hecho de que ninguno de mis planes funciona contigo, lo único que me queda es disfrutar». Sonreí. Llegamos rápidamente a una conclusión obvia. No tenía sentido fingir que necesitábamos apartamentos separados. La vida juntos comenzó de inmediato y sin concesiones. Estaba llena de pasión, réplicas ingeniosas y momentos espontáneos imposibles de prever. Si la vida me daba una oportunidad, no pensaba desaprovecharla. La propuesta de matrimonio no fue espontánea. Muchas veces había pensado que ella era la elegida, pero posponía el momento como si esperara la ocasión perfecta. Sin embargo, si algo había aprendido con ella, era que la vida no tolera las demoras. La decisión llegó tras un viaje. Estábamos en una pequeña cafetería en la costa, observando las luces de los barcos pesqueros, cuando ella dijo: «Sabes que llevamos tiempo comportándonos como un matrimonio, ¿verdad?». Sonreí. ¿Eso fue una indirecta sutil o una orden directa? Ella inclinó la cabeza, estudiándome con la mirada.
Más bien, una prueba de tu ingenio. Al día siguiente, compré el anillo. ¿Te casarías conmigo? Pregunté, entregándole un anillo en lugar de una cucharilla de azúcar. Ella fingió pensarlo, hizo girar la caja en sus manos y luego se rió. Astuta jugada. Sabías que no podría rechazar hasta la primera taza de café. Por supuesto, después de esto, comenzó la siguiente oleada de eventos. Conocer a los familiares. Esta prueba no fue en absoluto inferior en intensidad a la propuesta en sí. Su padre me recibió con la mirada de un hombre que ha visto mucho y no está impresionado. Me estrechó la mano en silencio, mirándome de arriba a abajo con expresión evaluadora, como si estuviera calculando mis posibilidades de sobrevivir al lado de su hija. La madre de Savannah, en cambio, de inmediato me rodeó de atención y un sinfín de preguntas. Su entusiasmo era tan sincero que incluso me dejó desconcertado. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuáles son tus planes para los próximos 10 años? ¿Qué cualidades debe tener una esposa ideal? ¿En qué momento te diste cuenta de que amabas a Savannah? Por la sorpresa, casi respondí que todo comenzó después de nuestra primera discusión sobre qué restaurante elegir. Su hermano fue el único que de inmediato dijo que yo le caía bien, pero luego agregó, aunque si alguna vez la lastimas, te mataré. Genial, ahora me siento aún más relajado. Bromeé. Con los amigos de Savannah fue más fácil. Ya estaban acostumbrados a nuestras locuras conjuntas y solo bromeaban diciendo que, por fin, íbamos a legalizar nuestro vandalismo. No perdieron la oportunidad de molestar a Savannah contándome historias sobre su turbulenta juventud. El día en que entré por primera vez en su oficina es uno que nunca olvidaré. Savannah, sin perder la oportunidad de montar un espectáculo, me presentó teatralmente. Y aquí está la persona que ha encontrado la manera de llevarse bien conmigo sin pérdidas ni crisis nerviosas. La secretaria me miró con aire evaluador, arqueó una ceja y dijo, bueno, al menos parece fuerte. Aparentemente había pasado otra prueba no escrita. Después llegó el momento de conocer a su jefe, Gerald Hayward, un hombre de apariencia ordinaria, pero con un carisma que llenaba cualquier habitación. Desde el primer momento dejó claro quién era el alfa en esa oficina. Su apretón de manos fue firme, su mirada penetrante y su tono demasiado seguro para ser solo un gesto amistoso. Bueno, chico, prepárate. Sonrió, dándome una palmada en el hombro con tanta fuerza que casi tropecé. Espero que haya barra libre en tu boda. Ya estoy esperando la invitación. Solo asentí, intentando ocultar mi tensión interna. Había un matiz en su voz que hizo que mis nervios se erizaran. Savannah puso los ojos en blanco, claramente acostumbrada a su manera de comunicarse. Gerald, al menos dale la oportunidad de adaptarse. No estás en un torneo de dominación corporativa. Y por cierto, siempre gano, respondió con una sonrisa. La primera impresión que tuve de él fue impactante y ligeramente desagradable. Era un hombre con quien se podía hacer negocios, pero con quien difícilmente querrías dejar sola a tu esposa. La boda. Ese día estaba destinado a convertirse en el evento del año en nuestro círculo, y para nosotros, el momento más importante de nuestras vidas. Savannah no iba a conformarse con una ceremonia pequeña. Sus ideas para la celebración eran grandiosas, desde una lujosa villa frente al océano hasta un espectáculo de fuegos artificiales que iluminaría el cielo en el momento de nuestro primer beso como esposos. Y por supuesto, yo no tenía la menor objeción. Los preparativos para la boda parecían una operación militar. Un ejército de asistentes, cientos de listas, discusiones hasta altas horas de la noche. La elección de flores, música, el menú festivo, todo lo que podía volvernos locos, pero que, por alguna razón, nos encantaba. Savannah se sumergió con entusiasmo en cada detalle, y yo simplemente disfrutaba viendo sus ojos brillar, entendiendo que este ajetreo no era solo el umbral de un evento importante, sino en sí mismo una parte de nuestra historia en común. El día de la ceremonia llegó más rápido de lo que nos dimos cuenta. Los invitados se reunieron en la terraza frente al mar. El cielo ardía con los tonos del atardecer. Las velas en las mesas emitían una luz tenue, creando una atmósfera de confort y magia. Los músicos tocaban jazz, y la magia del momento flotaba en el aire. Y entonces apareció ella. Su vestido fluía como una cascada de luz, la larga cola deslizándose suavemente por el camino. Su peinado la hacía parecer una estrella de cine de otra época. Cuando avanzó, todo el murmullo cesó. Incluso Gerald Hayward, que nunca perdía la oportunidad de hacer una broma sarcástica, permaneció en silencio,
impresionado por su apariencia. Decidimos no usar votos tradicionales, sino escribir los nuestros. Recuerdo estar de pie frente a ella, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Savannah, irrumpiste en mi vida como un huracán, y desde entonces no ha habido un solo día de calma. Prometo ser tu compañero en esta loca aventura, protegerte, apoyarte, fastidiarte con mis razonamientos y amarte como solo yo sé hacerlo. Eres mi mejor elección, y haré todo lo posible para que nunca te arrepientas de tu decisión. Ella sonrió, con los ojos brillando. Eres la única persona con la que puedo discutir, reír, soñar y ser yo misma. Prometo apoyarte cuando no lo pidas y discutir contigo cuando no quieras. Prometo ser tuya con todas mis locas ideas y mi pasión por la libertad. Y sí, te recordaré que tu lógica no siempre funciona. Cuando intercambiamos los anillos, algo dentro de mí hizo clic. No era solo una formalidad. Desde ese día, nos convertimos en un equipo. Después de la boda, la recepción comenzó. Los invitados estaban maravillados, los amigos felices, los padres disimuladamente secaban sus lágrimas. Y, por supuesto, Gerald no podía dejar todo sin su toque personal. Levantando su copa con una sonrisa traviesa, dijo: «Tengo un pequeño regalo de bodas para ustedes, de parte de toda la empresa. Un reluciente automóvil deportivo negro, elegante, con interior de cuero beige, apareció en la explanada». Savannah chilló de emoción, y yo me pregunté por un segundo si había hecho un trato con el diablo. «Espero que sea lo suficientemente rápido para seguirle el ritmo a tu vida», sonrió Gerald. La luna de miel. La luna de miel comenzó como debe comenzar una luna de miel perfecta, escapando de la realidad. Volamos a una isla donde todo, excepto el océano, la arena caliente y nosotros mismos, se volvía insignificante. Los primeros días pasaron en absoluta serenidad. Desayunos interminables en la cama, largas caminatas por la orilla, el susurro de las olas sobre la piel y la ausencia de preocupaciones. Todo era demasiado perfecto para pensar en otra cosa. O casi. Intenté no darle vueltas, pero el regalo de Gerald me rondaba la cabeza. Esa noche, mientras bebíamos vino en la terraza de la villa, decidí mencionar el tema. ¿No crees que el regalo es un poco excesivo?, pregunté, fingiendo que solo estaba pensando en voz alta. Savannah se recostó en la tumbona, hizo girar su copa en la mano y arqueó una ceja. ¿Por qué excesivo? Es un coche bonito, elegante, rápido. ¿No es un gran regalo? No hablo del coche, sino de quien lo dio. No me gusta ese tipo. Ella sonrió burlonamente. Oh, por el amor de Dios, es solo Gerald. Sí, es carismático, sí, con un humor particular, pero solo sabe cómo causar impresión. Me quedé pensativo y luego sonreí. Entonces, recuérdame comprarle una taza con la frase «Mejor jefe». Savannah rió y se inclinó hacia mí. Mejor dame otra semana aquí, y olvidaré todos los coches del mundo. Corrí mis dedos por su mejilla. ¿Y si te doy toda mi vida? Ella sonrió, me tomó de la mano, y la conversación sobre Gerald dejó de tener importancia. Savannah dejaba sus revistas por todas partes, y yo, con terquedad, las apilaba. Se le olvidaba apagar la luz del baño, y yo cerraba la puerta detrás de ella, murmurando algo por lo bajo sobre la factura de la electricidad. Todo era lindo, predecible y, según me parecía, completamente normal. Pero con el tiempo, las pequeñas cosas del hogar empezaron a acumularse como una bola de nieve. Por ejemplo, la cuestión de quién sacaría la basura de repente se convirtió en una confrontación estratégica. «¿Prometiste sacarla por la mañana?», dijo Savannah, cruzada de brazos en el umbral de la cocina. «Sí, pero pensé que la mañana se extendía hasta el atardecer». Intenté evadir el asunto. «Eso se llama dejarlo para el último momento. ¿Harías tu trabajo así?». «Idealmente sí, pero por alguna razón allí pagan por ello». «Aquí solo hay reproches». Savannah se rió, pero al final terminé sacando la basura. El trabajo nos consumía mucho tiempo. Reuniones interminables, proyectos urgentes, viajes de negocios. Ambos estábamos ocupados, pero no le dábamos demasiada importancia. Savannah también pasaba largas horas en la oficina, y cuando volvía a casa, tenía la expresión de quien acaba de arruinar una negociación de nivel internacional. «No tienes idea», dijo, quitándose los zapatos en la entrada. «Este día ha sido un infierno. Tuve que explicarle 3 veces a Greg que la estrategia de marketing no se basa en «probemos algo divertido». «Sorprende que todavía funcione», respondí, revisando la nevera.
¿Pedimos comida o intentamos hacer magia en la estufa? Preferiría que un chef de restaurante hiciera la magia. Savannah se dejó caer en el sofá y me lanzó esa sonrisa pícara que significaba que hoy me tocaba cocinar a mí. Además de la cocina y la basura, en nuestra casa estallaban batallas por cuestiones aún más serias. Por ejemplo, Savannah estaba convencida de que las toallas debían enrollarse en lugar de apilarse. Siempre las reorganizaba en el armario, y cada vez que abría la puerta, me sentía como un turista accidentalmente alojado en un hotel de 5 estrellas. Son solo toallas. Intenté defender el sentido común. Es estética, se indignó ella. No querrás vivir en el caos, ¿verdad? No quiero vivir en una tienda de textiles. Son cosas distintas. Pero por supuesto, después de una semana, empecé a enrollar las toallas yo mismo. Al parecer, esta fue mi primera batalla doméstica perdida. Los viajes de negocios se convirtieron en parte de nuestra vida. A veces era yo, a veces era Savannah, pero ambos entendíamos que el trabajo era una parte enorme de nuestra realidad. Sin embargo, cada vez que uno de los dos se iba, dejando al otro solo, el regreso se sentía como una pequeña celebración. «Estás en casa», decía Savannah con una sonrisa cansada al recibirme en la puerta. «Estoy en casa», confirmaba yo, abrazándola, y el mundo volvía a encajar. Sí, la vida en pareja estaba lejos del ideal de las películas románticas, pero tal vez el verdadero valor estaba en esas pequeñas cosas, en las batallas por el cubo de basura, las toallas y la elección de la cena. Los hijos no formaban parte de nuestros planes. Savannah y yo estábamos convencidos de que, antes de pensar en una familia, debíamos construir una base financiera sólida para que, en el futuro, nuestros posibles herederos no carecieran de nada. Por eso construíamos nuestras carreras con una tenacidad que rozaba la obsesión, trabajando semanas de 60 horas, con proyectos interminables, reuniones de negocios y viajes. Estábamos en el pico de nuestra productividad, disfrutando de la independencia y del hecho de que podíamos manejar nuestro tiempo sin depender de las necesidades de otros. Imaginábamos la vida con hijos como una serie interminable de noches sin dormir, leche derramada, gritos, pañales sucios y un caos de juguetes desperdigados por toda la casa. Esa imagen, aunque algo exagerada, nos parecía algo lejano, casi irreal, algo que se podía posponer hasta más adelante, cuando llegara el momento adecuado. Pero, como sabes, la vida es la mejor guionista y maestra de giros inesperados. Nunca pregunta si estamos listos, no revisa nuestros planes, simplemente mueve sus piezas en el tablero. Y un día, en medio de la rutina laboral, entre reuniones y planes, recibimos una noticia que puso nuestra organizada y estructurada vida patas arriba. Descubrimos que esperábamos gemelos. Nuestra primera reacción fue una mezcla de pánico y entusiasmo. Savannah, como era de esperar, comenzó de inmediato a planificar listas de médicos, finanzas y métodos educativos. Yo pasé una semana intentando asimilar el hecho de que, de repente, de ser 2, íbamos a convertirnos en 4. Por supuesto, la paternidad no resultó tan glamorosa como en las películas. Durante los primeros meses vivimos en modo supervivencia zombie, aprendiendo a distinguir los tipos de llanto: hambre, cansancio o simplemente una verificación de que seguíamos ahí. Si lloran al mismo tiempo, ¿nos repartimos las responsabilidades? Pregunté un día, mirando a Savannah, quien lograba dormir a uno mientras revisaba correos del trabajo. No, si lloran al mismo tiempo, tú finges que no escuchas hasta que yo te llame, bromeó ella. Nuestra vida se convirtió en una serie de rituales que se sucedían uno tras otro. Los niños se despertaban con un horario que cambiaba todos los días, y cualquier alteración en estos caóticos horarios se convertía en un mini apocalipsis. Nos volvimos expertos en el arte de dormir en 30 segundos y despertar al primer sonido. El café dejó de ser solo una bebida para convertirse en salvación, y aprendimos a beberlo casi en movimiento. Pero, a pesar de todas las dificultades, los gemelos nos trajeron una felicidad indescriptible. Aprendimos a negociar, planificar y aprovechar al máximo cada minuto libre. Y, lo más importante, entendimos que con el apoyo de amigos y familiares, podíamos con todo. Savannah continuó su ascenso imparable en su carrera, como si el éxito estuviera escrito en su destino. Ascenso tras ascenso, bono tras bono, su crecimiento profesional parecía no tener límites. Sus colegas la respetaban por su determinación,
Sus superiores la consideraban un talento valioso y sus competidores la observaban con envidia. Se movía a tal velocidad que a veces bromeaba diciendo que ni siquiera estaba seguro de qué hacía exactamente en su trabajo. ¿Estás segura de que no eres una agente secreta? Le pregunté una vez cuando, agotada, se quitó los zapatos en la puerta y empezó a contarme sobre nuevos proyectos, viajes de negocios y reuniones con gente influyente. Pero lo más asombroso era cómo lograba hacerlo todo a la vez. Trabajo, hijos, vida social. Parecía que en lugar de 24 horas al día, tenía 48. A veces la miraba con admiración, a veces con desconcierto, tratando de entender cómo era posible equilibrar tantos roles sin dejar caer ninguno. Yo tampoco me quedaba atrás. Me entregaba al trabajo, construía mi carrera y aportaba una parte significativa a la economía familiar. Mi rutina estaba planificada al minuto. Reuniones matutinas, reportes interminables, estrategias, llamadas urgentes y plazos que parecían acercarse más rápido de lo que podía parpadear. Pero nuestras vidas no giraban solo en torno a oficinas y hojas de cálculo. Por las noches, Savannah y yo nos convertíamos en padres. Leíamos cuentos, calmábamos caprichos, revisábamos tareas y los acostábamos. Nuestro hogar tenía su propio ritmo especial. Por la mañana, el caos antes de la escuela. Durante el día, la carrera laboral. Por la noche, momentos familiares llenos de risas, cansancio y a veces desorden, que ya no veíamos como caos, sino como una señal de que la vida estaba en pleno movimiento en nuestra casa. En bloques estrictos, casi verificados matemáticamente. Trabajo, familia, sueños si teníamos suerte. No había suficientes horas en el día, pero era el ritmo que elegimos. En algún momento nos dimos cuenta de que estábamos listos para más. Largos años de dedicación, arduo trabajo y avance constante nos llevaron justo al punto en el que comenzó un nuevo capítulo de nuestras vidas. Compramos una casa. No era solo una casa, era el lugar con el que soñábamos. Pero quizás temíamos decirlo en voz alta por miedo a ahuyentar el sueño. Espaciosa, luminosa, rodeada por el exuberante verdor del jardín, donde los manzanos florecían en primavera y las hojas doradas crujían suavemente en otoño. En la amplia terraza que rodea la casa, uno podía ver el amanecer con una taza de café caliente, envuelto en una manta y respirando el aire fresco de la mañana. Por las noches nos sentábamos allí juntos, observando cómo el sol se despedía tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, mientras, a lo lejos, se escuchaban los raros sonidos de los pájaros nocturnos. La sala de estar, con sus altos ventanales panorámicos, se llenaba de una luz suave matutina que caía en franjas doradas sobre el suelo de madera e impregnaba la casa con una sensación de paz. Había aquí una atmósfera especial, un caos acogedor y un calor familiar. Grandes sofás, invariablemente cubiertos de juguetes infantiles y libros esparcidos, una enorme estantería repleta de nuestras historias favoritas y una chimenea donde los troncos crepitaban acogedoramente en las noches de invierno. La cocina se convirtió en el corazón del hogar. Espaciosa, con encimeras de mármol blanco, detalles de cobre y una gran mesa de madera donde transcurrían nuestros desayunos, reuniones familiares espontáneas y conversaciones sobre todo y nada. En el aire siempre flotaban los aromas de café recién hecho, pan caliente y algo casero, aunque rara vez encontrábamos tiempo para experimentos culinarios. Los dormitorios estaban en el segundo piso. Nuestra habitación tenía una cama amplia, en la que los niños inevitablemente saltaban por las mañanas, trayendo consigo mantas cálidas, sus juguetes favoritos y un sinfín de charlas. Sus propias habitaciones eran un verdadero mundo de fantasía infantil. Allí vivían peluches, se construían ciudades enteras con bloques y en las paredes colgaban dibujos llenos de criaturas mágicas e ideas audaces. El sótano, que yo había planeado convertir en mi despacho, rápidamente fue tomado por los gemelos. Lo declararon su fortaleza, un lugar para juegos secretos e investigaciones. Al final, mi escritorio con su portátil convivía con el caos de juguetes, cajas pintadas y cabañas improvisadas. Esta casa contenía todo. Nosotros, los niños, nuestros sueños, el trabajo, los libros, los raros momentos de silencio y las aún más raras noches que pasábamos solo los dos. No era simplemente un lugar donde vivíamos, sino un espacio donde todo respiraba calidez y comodidad, donde las paredes guardaban risas,
donde cada mañana comenzaba con el suave crujir de pasos sobre el suelo de madera y cada noche terminaba con conversaciones en la penumbra. Declaro oficialmente que ahora puedo dejar calcetines en cualquier habitación y seguiremos teniendo espacio, dije, caminando por la nueva casa. Si dejas calcetines, los niños pensarán que es un nuevo juego y empezarán a construir fuertes con ellos, respondió Savannah, colocando libros en los estantes. La casa rápidamente cobró vida. Nuestros gemelos, Leo y Olivia, la convirtieron en un mecanismo en constante movimiento. Leo, inquieto, con energía inagotable y la habilidad de encontrar aventuras en cualquier rincón. Olivia, su total opuesto, sensata, reflexiva, pero no menos astuta, especialmente cuando se trataba de usar su encanto para que su hermano hiciera su trabajo. Cada mañana comenzaba con sus voces resonando desde distintos puntos de la casa. «Leo, deja de trepar sobre la mesa de la cocina», gritaba Olivia. «Deja de mentir», respondía él, aferrando una galleta robada. Los juguetes esparcidos por la sala de estar se convirtieron en una parte natural del interior. Ambos gemelos se parecían sorprendentemente a Savannah. Los mismos ojos expresivos, la misma postura segura e incluso la manera de levantar una ceja cuando claramente no estaban de acuerdo conmigo. Pero a pesar de su parecido físico con su madre, estaban emocionalmente más apegados a mí. Leo copiaba mis gestos, intentaba repetir mis frases y declaraba con orgullo que cuando creciera, sería como papá. Olivia siempre buscaba mi mirada en cualquier situación incierta, esperando apoyo y consejo. Los adoraba. Intentaba pasar cada minuto libre con ellos, ya fuera en carreras locas en bicicleta por el patio, construyendo fuertes de almohadas o contando historias antes de dormir. Seguíamos construyendo nuestras carreras, desarrollándonos, planeando el futuro. Pero ahora, nuestro mundo giraba en torno a esos dos pequeños huracanes que llenaban la casa de un nuevo significado cada día. A veces me parecía que Savannah sentía celos de los niños hacia mí. No lo decía en voz alta, pero notaba cómo a veces nos observaba. Eran miradas fugaces, pausas casi imperceptibles en la conversación, pero yo las captaba. Gerald Hayward seguía presente en nuestras vidas y, lo más molesto, lo hacía como si fuera casual. Su nombre surgía en conversaciones, enviaba mensajes de felicitación en las festividades, le ofrecía a Savannah proyectos prometedores en los que supuestamente veía su talento único para el liderazgo. Parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Me di cuenta de que Gerald no era solo el colega y jefe de Savannah, sino algo más. Un telón de fondo constante en su vida, en el que no podía evitar ver detalles preocupantes. No solo enviaba saludos en fechas importantes, sino que lo hacía a las 2 de la madrugada, supuestamente porque acababa de regresar de negociaciones en Tokio. No solo aparecía en eventos de la empresa, sino que siempre encontraba la forma de estar cerca de nosotros, dándome una palmada discreta en el hombro mientras le hablaba a Savannah de oportunidades de carrera increíbles. Sabía lo importante que era su trabajo para ella, cuánto le apasionaba, cómo alcanzaba nuevas alturas. No quería ser un obstáculo en su camino. Entendía que si iniciaba esta conversación, ella se reiría y diría que era una tontería, que Gerald era simplemente una persona respetada que apoyaba su crecimiento profesional. Pero no podía evitar notar su actitud especial. Cuando nos encontrábamos en eventos corporativos, él siempre encontraba la manera de decirme algo con segundas intenciones. ¿Qué se siente ser el esposo de la mujer más ambiciosa de la empresa? ¿Sigues aguantando?, decía con una sonrisa, estrechándome la mano un poco más de lo necesario. Me mantengo firme, gracias, respondía con una sonrisa inmutable, pero por dentro ardía de rabia. Savannah, por supuesto, no le daba importancia a esos momentos, aunque estaba seguro de que, en el fondo, comprendía perfectamente lo que yo callaba. A veces quería hacerle una pregunta directa. ¿De verdad no ves lo que está haciendo? Pero me contenía. Sabía cuánto significaba su carrera para ella y que, me gustara o no, Gerald seguía siendo parte de ese camino. 20 años, 2 décadas de matrimonio, cientos de días llenos de felicidad, rutina, pequeñas peleas, reconciliaciones y la certeza de que mi vida había resultado tal como debía ser. Creía que Savannah era mi destino, que habíamos superado todas las pruebas y nos habíamos hecho más fuertes, hasta que todo se derrumbó en un instante. Esa noche se celebraba una fiesta en nuestro honor, un evento lujoso, con un ambiente solemne.
Docenas de copas alzadas brindaban por nosotros, el champán dorado burbujeaba alegremente, los camareros se deslizaban silenciosamente por el salón sirviendo aperitivos costosos. Era la noche de triunfo de Savannah, el ascenso más importante de su carrera, la recompensa por años de esfuerzo. Ella estaba radiante en su elegante vestido, y en ese momento me pareció que toda la luz de la sala estaba enfocada solo en ella. La seda azul oscuro y profundo abrazaba su esculpida figura, resaltando las suaves curvas de su cuerpo. Hombros descubiertos, una fina cadena de oro, muñecas delicadas enmarcadas con elegantes pulseras. Su cabello, peinado a la perfección, caía suavemente por su espalda, brillando bajo la luz de las lámparas. El maquillaje era discreto, pero su confianza natural se reflejaba en sus ojos ligeramente resaltados, en sus labios con un sutil tono rojo, en el brillo seductor de sus pómulos. Pero no era el vestido lo que la hacía tan atractiva, era ella misma. Cada uno de sus gestos era preciso y elegante, como si se moviera al ritmo de una melodía invisible. No caminaba, deslizaba, dejando tras de sí el aroma de un perfume caro, ligero pero envolvente. Había algo hipnótico en cada una de sus miradas, una mezcla de inteligencia, fuerza y feminidad. Reía, inclinando ligeramente la cabeza hacia atrás. Su voz sonaba melodiosa, obligando a quienes la rodeaban a aferrarse a cada una de sus palabras. Los hombres la miraban con admiración, las mujeres con respeto y a veces con envidia. La miré y sentí que el orgullo me llenaba el pecho. Era mi esposa, mi hermosa, inteligente y talentosa mujer, que había logrado todo por sí misma, que nunca se rindió ni se desvió de su camino. Esa noche era una reina, brillante, indiscutible, inigualable. Y yo, como su esposo, era el único que podía llamar mía a esa diosa. Pero incluso a través de esta admiración, un sentimiento extraño, casi imperceptible, de inquietud comenzó a abrirse paso. La mirada de Gerald era demasiado intensa, las sonrisas de sus colegas demasiado satisfechas, como si alguien allí supiera algo que yo no. Los colegas estrechaban su mano. Los hombres sonreían un poco más de lo debido. Las mujeres la miraban con respeto y, a veces, con envidia. El gran salón estaba lleno de conversaciones ruidosas, carcajadas y destellos de cámaras. Me mantuve a su lado, sonreí, la apoyé, bebí champán, celebrando por mi esposa. Pero en algún lugar dentro de mí crecía un extraño y pegajoso sentimiento de ansiedad. Se elevaba desde lo más profundo de mi subconsciente, aferrándose a detalles sutiles. La atención demasiado cercana de Gerald, su mirada prolongada sobre Savannah, las sonrisas apenas perceptibles de algunos empleados cuyo interés en mí parecía de alguna manera poco sincero. Sus ojos decían algo que no entendía, pero lo sentía en mi piel. De repente sentí que necesitaba salir. Todo dentro de mí se comprimió, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto demasiado denso, demasiado pesado. Un respiro de aire fresco, una pausa corta. Necesitaba tomar aliento, ordenar un poco el caos de mis pensamientos. Algo no estaba bien. Un sentimiento vago pero persistente de ansiedad recorrió mi espalda, enrollándose alrededor de mi corazón como una serpiente fría. Aún no sabía qué era exactamente lo que estaba mal, pero mi voz interior ya me lo gritaba. Fuerte, exigente. Di un paso hacia el baño, esperando recuperar la calma. Agua en el rostro, unas cuantas respiraciones profundas. Eso debería bastar para aclarar mis pensamientos. Pero el destino decidió acabar conmigo por completo. Apenas entré, los oí. Voces. Voces que debería haber escuchado hace mucho tiempo. Ni siquiera lo sabe, pobre idiota. Se escuchó una risa burlona. Había tanto desprecio en la voz del amigo de Gerald que algo dentro de mí se rompió. Tantos años y todavía cree que su familia es perfecta. ¿Lo dudas? Gerald se rió con desgana, con esa pereza de quien no le da importancia al asunto. Savannah siempre ha sido una mujer inteligente. Sabía que las buenas decisiones requieren sacrificios. Me congelé. El nombre de mi esposa, pronunciado con su voz, resonó en el espacio, golpeándome dolorosamente los oídos. Su carrera, su estatus, todo eso fue posible porque supo con quién estar y cuándo. Bueno, ¿valió la pena? Su amigo rió. Créeme, valió cada centavo, respondió Gerald con voz perezosa y satisfecha. Ni siquiera se molestó en ocultar su placer. Su ambición la convirtió en la amante perfecta. Solo hizo falta un pequeño empujón,
un poco de dirección y estaba dispuesta a todo. Cerré los ojos, sin respirar, sin moverme. Incluso por su familia, añadió tras una pausa. ¿Qué quieres decir? Oh, sí. Gerald rió entre dientes. Sus hijos son mis hijos. En ese instante, el mundo se quebró. No, explotó. Se hizo añicos y cayó sobre mí como 1000 cuchillas afiladas. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro y mi cabeza comenzó a zumbar. «Tonterías», murmuró su amigo. «En absoluto». Gerald se rió. ¿Crees que solo invertí dinero en ella? Savannah siempre tuvo elección, pero siempre eligió su carrera. Y cuando le ofrecí el verdadero éxito, me eligió a mí. Sentí mis uñas clavándose en mis palmas. El dolor me ayudó a no perder el control. Savannah te dijo que él se va por 3 días, ¿verdad? Su amigo preguntó con una sonrisa maliciosa. Por supuesto, asintió Gerald con satisfacción. Ese idiota siempre está feliz de ayudar a su esposa a construir su carrera. Y ella y yo siempre encontramos algo que hacer en su ausencia. Pausa. Disfrutaban del momento. Incluso se las arreglaron para planear a los niños durante una de esas ausencias. Risas. Fuertes, arrogantes, prolongadas. Me quedé en la oscuridad del pasillo, sintiendo la rabia hervir dentro de mí. No era solo ira, era rabia fría, aguda, helada, que penetraba en los huesos y envenenaba la sangre. Todo se derrumbaba ante mis ojos. Estaba en medio de un salón lleno de invitados y me sentía la persona más estúpida del mundo. Todos me miraban, pero nadie veía que ya estaba roto. Los destellos de colores nadaban ante mis ojos. Las voces se fusionaban en un rugido, pero a través de ese ruido aún podía oír su risa. Savannah estaba en el centro, resplandeciente como una reina, rodeada de felicitaciones y copas de champán. Parecía que acababa de conquistar el mundo. Quería correr hacia ella. Quería agarrarla de los hombros y gritarle, «¿Cómo pudiste?». Pero en su lugar, me quedé paralizado, incapaz de dar un solo paso. ¿Era miedo? ¿O la comprensión de que había perdido 20 años atrás, cuando decidí confiar en ella incondicionalmente? Gerald apareció a su lado. Se inclinó hacia su oído, le susurró algo y ella rió. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Necesitaba salir de allí, pensar qué hacer después. Nunca he sido una persona vengativa, pero no podía dejarlo así. Mi rabia y humillación me devoraban por dentro. No necesitaba gritos, no necesitaba escenas, necesitaba pruebas. Y entonces comencé a prepararme para la verdad. No sabía entonces que las palabras podían estar vacías, que los juramentos podían desmoronarse como hojas secas bajo los pies. No lo sospechaba. No veía grietas en la base. No noté en qué momento empezaron a abrirse puertas en mi templo a las que yo mismo nunca había entrado. Simplemente vivía. Estaba demasiado ocupado creyendo que la persona a mi lado también estaba construyendo y no desmontando lo que creábamos juntos, ladrillo a ladrillo. Y luego, un día lo supe. La verdad no llegó como un trueno. No gritó. Fue un veneno que se filtró en la sangre y envenenó cada célula. Al principio no lo creí. Luego miré su rostro. Un rostro que conocía, que amaba, que atesoraba. Y comprendí que sí, todo este tiempo había estado ciego. Miro hacia atrás. 20 años. Pasos gemelos por el mismo camino. Busco el momento en el que todo se rompió, pero no lo encuentro, porque siempre estuvo roto. Pienso en la confianza, en lo fácil que es darla y en lo imposible que es recuperarla. Pienso en la traición, cómo no llega de golpe, no me destroza de inmediato, sino que se filtra con los años, pudriéndome por dentro hasta que yo mismo me convierto en ruinas. Me hago preguntas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero las respuestas no cambian nada. La pregunta principal es otra. ¿Y ahora qué? ¿Puedo perdonar? No. ¿Puedo olvidar? Nunca. ¿Pero puedo volver a estar entero? ¿O ya no existo? Con estos pensamientos me dormí esa noche. Mañana me iría de viaje de negocios, después del cual todos los secretos serían revelados. Sabía que cuando regresara, el mundo en el que había vivido durante 20 años ya no existiría. Era la última noche en la que aún podía fingir que todo estaba bien. La última noche en la que dormí junto a la mujer que amaba sin mostrar que sabía la verdad. Y por la mañana, hice mi maleta, besé a mi esposa en la mejilla, escuché su habitual «No olvides llamarme cuando llegues», y salí por la puerta. En ese momento supe que tendría que regresar a una vida completamente diferente. 3 días pasaron dolorosamente lentos. No recuerdo exactamente qué hice en el viaje. Reuniones interminables, cenas con socios, correos electrónicos. Todo se mezcló en un bulto gris. Mis pensamientos estaban allí, en casa,
donde dejé las cámaras, donde dejé las mentiras que seguían viviendo su propia vida, creyendo que yo no sabía nada. Y aquí estoy de nuevo en mi oficina. Noche, silencio, solo la luz de la pantalla del portátil ilumina mi rostro. Junto a mi mano, un sobre sellado con los resultados de ADN. Pero aún no me atrevo a abrirlo. Es como si fuera radiactivo. Siento su presencia, pero pospongo el momento. Lo más importante es lo que está justo frente a mí. Presiono play. La imagen es clara y de alta calidad. Demasiado alta calidad, ni siquiera tengo que esforzarme para distinguir cada detalle. Ahí está Savannah, de pie en la habitación, con el mismo vestido que llevaba el día de mi partida. Habla por teléfono, se ríe. Ligera, relajada, completamente libre de dudas. Y entonces aparece él, Gerald. Entra como si fuera el dueño, con confianza, sin dudarlo. ¿Tiene una llave de nuestra casa? La sensación de una presencia ajena me atraviesa como una ola helada. Ella arroja el teléfono en la mesilla de noche y da un paso hacia él. Él le toca el rostro. Ella cubre su mano con la suya. No hay prisa en este gesto, ni vergüenza. Se mueven en sincronía, como si fuera parte de su ritual habitual. Miro cómo se entrega a él sin resistencia, sin duda. No es un acto espontáneo, es su realidad. Miro cómo le permite tomar el control, guiarla, como si él fuera el dueño legítimo de su cuerpo. Hablan, ríen, sus alientos se mezclan. No es solo una aventura, es una vida que corre paralela a la mía, existiendo en la oscuridad, oculta tras la máscara de la felicidad familiar. Sigo mirando, hasta el final, sin parpadear, sin apartar la vista, sin permitirme apagar la grabación, sin permitirme olvidar. Cuando todo termina, cierro mi portátil. En mi pecho, un vacío tan profundo que parece como si me hubieran clavado un cuchillo y lo hubieran girado varias veces. No estoy enfadado. No grito. En este momento, ni siquiera siento odio. Solo hay una cosa. Comprensión. No existía. No como esposo. No como una persona digna de respeto. Solo fui una conveniencia. Un fondo. Miro el sobre. Me reclino en la silla y cierro los ojos. Lo abro. Ahora tengo todo lo que necesito. Durante las siguientes 2 semanas, Jack se preparó para su presentación. No tenía que ser solo una revelación. Tenía que ser una obra maestra. Cada detalle fue pensado hasta el más mínimo detalle, como si estuviera planeando una operación quirúrgica. Ya no se permitía emociones, solo cálculo, solo precisión. Las invitaciones para su 25º aniversario se enviaron con antelación. Savannah, como siempre, ocupada con el trabajo, le confió la organización de la velada. Ordenó catering del mejor restaurante de la ciudad. El menú fue cuidadosamente seleccionado. Champán caro, aperitivos exquisitos, platos que debían simbolizar el nivel de su vida ideal. Todo debía parecer perfecto. Los documentos legales estaban listos. El abogado los tenía preparados. El proyector fue instalado. Las pruebas sistematizadas. Cada archivo, cuidadosamente ordenado en una presentación. Siguió interpretando su papel. Los hijos llegaron un día antes de la celebración de las bodas de plata de sus padres. Los recibió en la entrada, observando cómo Leo, alto y atlético, con un abrigo oscuro y una bufanda casualmente lanzada sobre los hombros, bajaba del taxi primero, seguido por Olivia, con un elegante abrigo claro y su espeso cabello oscuro recogido en la nuca. Sonrió y por un momento vio a su madre en ella. Los mismos rasgos, la misma mirada, pero en su interior, una firmeza de acero que había heredado de él. «Papá, hola». Olivia fue la primera en correr hacia él, abrazándolo con calidez sincera. «Hola, princesa». Besó su sien. Leo se mantuvo algo distante, pero también sonrió, estrechándole la mano. «¿Cómo estás, padre?» La voz de su hijo era profunda, sin la aspereza juvenil, con un matiz de confianza que solo llega con la edad. «Todo bien. ¿Tienen hambre?» «La cena está lista». Entraron a la casa. El aroma de pan recién horneado, hierbas y especias llenaba el aire. Su madre, como siempre, había convertido la cocina en un paraíso gastronómico. Olivia fue enseguida a ayudar en la cocina, mientras que Leo se quedó con él en la sala. «Pareces cansado», observó su hijo, mirándolo con atención. «El trabajo», respondió evasivamente, sirviéndose una copa de vino. «¿Y tú? ¿Cómo van tus estudios?» Leo sonrió y se recostó en el sofá. «Nada mal. Estamos terminando un proyecto para un concurso. Si todo sale bien, tenemos posibilidades de ganar una beca». «Eso es genial, hijo». Pronto, Olivia entró, secándose las manos con una toalla. «Mamá dice que la cena está lista». La casa estaba llena de invitados.
Carros lujosos se detenían en la entrada. Hombres con trajes caros y mujeres con vestidos de diseñador bajaban con sonrisas ensayadas. Conversaciones fluidas, halagos vacíos y arrogancia cuidadosamente disfrazada. El salón, un espectáculo de lujo. Lirios blancos, velas doradas, luces brillando en candelabros de cristal. En el centro, una enorme tarta nupcial decorada con perlas comestibles. Todo insinuaba un gran acontecimiento, una unión ideal, que todos pensaban que volvería a sellarse con votos de amor. En uno de los nichos del salón, entre vinos caros y champán, se encontraba un sacerdote con estrictas vestiduras negras. Los invitados susurraban, algunos con emoción, otros con una ligera perplejidad. Muchos creían que Savannah y Jack habían decidido renovar sus votos matrimoniales, resaltando la solidez de su largo vínculo. Savannah lucía deslumbrante, como si hubiera salido del lienzo de un gran artista que había capturado un instante de perfección femenina. Su vestido blanco como la nieve, de tela etérea y liviana, caía en suaves ondas sobre su figura, resaltando su gracia y silueta impecable. Los pliegues de satén fluían con delicadeza, reflejando la luz tenue de las arañas de cristal, mientras que el fino encaje que adornaba el escote y las mangas añadía un toque de elegancia sofisticada. Su cabello castaño estaba recogido en suaves ondas que enmarcaban su rostro con un aire de ligereza y lujo sin esfuerzo. Cada movimiento de su cabeza hacía que los destellos de sus pendientes de diamantes brillaran como diminutas estrellas, reflejando todo el esplendor de la velada. Sus ojos irradiaban un brillo cálido y su sonrisa transmitía seguridad y placer. Se deslizaba entre los invitados con la gracia de una actriz experimentada en escena, aceptando cumplidos con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa agradecida. Su risa sonaba clara pero discreta, como la melodía de un fino cristal. Ni un atisbo de nerviosismo, ni la más mínima sombra de duda. Savannah dominaba la situación a la perfección. Se sentía en su elemento, rodeada de miradas de admiración, como una reina en un magnífico baile organizado exclusivamente en su honor. Los invitados se movían con facilidad de un grupo a otro, como actores cambiando de escenario en un teatro social. Sus conversaciones alternaban entre los últimos negocios millonarios, inversiones prometedoras, nuevas tendencias de moda y, por supuesto, los eternos rumores sobre divorcios y relaciones secretas. Sonrisas ligeras, risas discretas, cócteles en copas de cristal. Todo se entretejía en el ritmo perfecto de una velada social repleta de brillo e intenciones ocultas. Un delicado y complejo aroma de perfume caro flotaba en el aire, donde notas orientales especiadas se mezclaban con toques florales ligeros, creando un cóctel embriagador en el que se podía percibir la esencia del éxito, la riqueza y la influencia. El aire estaba impregnado también con los aromas de bocadillos gourmet que los camareros, impecablemente vestidos con camisas blancas inmaculadas, servían con destreza en bandejas de plata pulida. Sus movimientos eran precisos y calculados, como si fueran parte de una coreografía ensayada, donde cada gesto contribuía a la imagen perfecta de la velada. Todo parecía impecable, como sacado de las páginas de una lujosa revista de sociedad. En este mundo meticulosamente organizado, Gerald también se sentía seguro, relajado y natural, como el anfitrión de la noche, aunque la celebración no fuera suya. Conversaba con destreza, cambiando de tema con fluidez, captando la atención de quienes lo rodeaban, haciéndolos reír y reflexionar al mismo tiempo. En un momento, apartó con suavidad a Leo y Olivia, ofreciéndoles un poco más de privacidad. Su mirada era serena pero perspicaz. Sus modales desprendían una aparente ligereza, tras la cual se ocultaba una meticulosa atención al detalle. Les preguntó sobre sus estudios, sus planes de futuro, dejándoles entrever que se interesaba genuinamente por sus vidas. No había presión en sus palabras, solo insinuaciones sutiles, quizás una semilla que, con el tiempo, podría dar frutos. Talentos como ustedes deben quedarse en la familia, dijo con una sonrisa mientras bebía un sorbo de champán. Desde la distancia, Jack observaba la escena con una furia silenciosa que hervía dentro de él. Cuando el número de invitados alcanzó su punto álgido, Jack dio un paso adelante, levantando su copa con elegancia y golpeando su borde con una cuchara de plata. El tintineo cristalino resonó en todo el salón, captando de inmediato la atención de todos los presentes. Las risas y susurros se desvanecieron y decenas de miradas se posaron sobre él. En el aire flotaba la anticipación. Savannah, radiante como la estrella de la noche, se giró hacia él con una sonrisa deslumbrante.
llena de expectación y un leve temblor de emoción. Sus ojos brillaban con un destello animado, impacientes, convencida de que ese era el momento culminante de la velada. Estaba segura de que lo que vendría sería una magnífica declaración de amor, un gesto romántico digno de sus largos años de matrimonio. Su vestido blanco relucía bajo la luz de las arañas de cristal, reflejando destellos dorados que la envolvían en un aura de perfección. Se mantenía con la misma gracia y confianza de siempre, como una reina en su baile real, sin la menor duda de su dominio sobre la celebración. Cada mirada, cada susurro iba dirigido hacia ella. Pero Savannah no tenía idea de que su papel triunfal daría un giro completamente inesperado. Esperaba la ovación de los invitados, ese momento electrizante que estaba a punto de ocurrir, pero el destino tenía otros planes. Queridos amigos, la voz profunda y segura de Jack resonó en la sala, acaparando toda la atención. Sus palabras sonaban cálidas, llenando el amplio salón con una entonación cautivadora que hizo que los invitados contuvieran la respiración. Se mantenía junto a Savannah, alto, elegante, emanando esa carismática discreción que siempre lo convertía en el centro de cualquier reunión. Hoy es una noche especial, continuó, recorriendo con la mirada a los presentes. Había algo más en sus ojos que la solemnidad del momento, pero nadie lo había notado todavía. Savannah y yo tenemos el honor de compartir con ustedes nuestro 25º aniversario. Hubo exclamaciones de júbilo en la multitud y algunos comenzaron a aplaudir en voz baja. Las bandejas de plata de los camareros reflejaban la luz de las arañas de cristal, y el suave tintineo de las copas de champán subrayaba la atmósfera de lujo y trascendencia del evento. Un cuarto de siglo juntos, prosiguió Jack con una ligera sonrisa. Años de amor, entrega y confianza. Savannah asintió con los ojos brillantes. Disfrutaba del momento. Le gustaba ser el centro de atención, sentir las miradas admirativas posándose sobre ellos. Este es un camino invaluable que merece un obsequio adecuado, concluyó Jack, con un sutil matiz en su voz que pocos percibieron. La tensión se hizo palpable en el salón. Todos esperaban expectantes lo que vendría después. Jack se giró hacia Savannah. Su mirada se mantenía serena, pero una misteriosa media sonrisa se dibujó en sus labios, una que habría helado la sangre de cualquiera que la hubiese notado. El silencio en la sala se volvió casi tangible, una expectación cargada de impaciencia y emoción. Con la elegancia pulida por años de vida social, Jack le entregó un pequeño estuche negro de terciopelo que parecía absorber la luz de las arañas de cristal. Era una caja perfecta, impecablemente lisa, sin una sola marca, con un diminuto broche dorado que relucía bajo la penumbra del salón. Los ojos de Savannah se iluminaron con emoción en cuanto sus dedos rozaron la cálida superficie. Recibió el estuche con una ligera risa juguetona. Sus movimientos eran elegantes pero impacientes. En su mente, las conjeturas ya bullían. ¿Una joya costosa? Tal vez de aquella nueva colección que había mencionado casualmente semanas atrás. ¿Un brazalete? ¿Pendientes de diamantes? ¿Un colgante con un grabado especial? ¿O tal vez un anillo? No un anillo de compromiso, claro, pero sí algo especial, simbólico, digno de un cuarto de siglo de matrimonio. Su corazón latió un poco más rápido. Le encantaban los regalos, sobre todo los espectaculares, especialmente aquellos que hacían que los invitados contuvieran la respiración entre envidia y admiración. Savannah pasó suavemente el dedo por la superficie de terciopelo, disfrutando del momento, prolongándolo. Luego, con una leve sonrisa, levantó lentamente la tapa. En ese mismo instante, su rostro cambió por completo. La anticipación dio paso a la confusión. La emoción se apagó como una vela extinguida por una ráfaga de viento inesperada. Sus cejas se fruncieron involuntariamente. Sus labios se entreabrieron, pero no pronunció palabra. Dentro del estuche, sobre un cojín de terciopelo negro, yacía un diminuto ataúd, perfectamente esculpido, liso, con una tapa en miniatura pulida hasta un brillo de espejo. Savannah parpadeó, incrédula. ¿Era una broma? ¿Un souvenir inusual? ¿O tal vez un símbolo que aún no había comprendido? Pero había algo en aquel objeto, en su forma, en su precisión siniestra, que le heló la sangre. ¿Qué es esto?, susurró, con la voz temblorosa, apenas audible en el silencio absoluto del salón. Los invitados, congelados en la expectativa de su reacción, se miraron entre sí, pero nadie se atrevió a hablar. Jack esperó un momento, disfrutando de cada segundo de su desconcierto.
Observó cómo su rostro cambiaba, cómo la luz en sus ojos se desvanecía lentamente, dando paso primero al desconcierto y luego a una creciente inquietud. Ella parpadeó, miró el estuche y luego a él, como esperando que se riera, que dijera que solo era una broma extravagante, un símbolo inusual de sus años juntos. Pero Jack no rió. Cuando habló, su voz fue suave, casi gentil, pero bajo esa suavidad se ocultaba el filo del acero, despiadado y afilado. «Es un símbolo, querida», dijo sin apartar la mirada. «Un ataúd para mi amor por ti». Las palabras, tan claras y sin espacio para la duda, atravesaron el aire, haciendo que el ambiente se tensara como un resorte estirado al máximo. Por un momento, reinó un silencio gélido en el salón, como si alguien hubiera apagado todo sonido con un solo movimiento. En ese breve instante, se oyó el tintineo de una copa sobre la mesa, y, en un rincón, un camarero contuvo la respiración, temeroso de romper la ominosa quietud. Al principio, alguien intentó reír nerviosamente, confundido, como si quisiera disipar la tensión. Pero esa risa se apagó rápidamente, ahogada por un silencio denso y pegajoso que envolvió a todos los presentes. Los invitados se miraban entre sí. Algunas mujeres aferraban con nerviosismo sus bolsos, mientras que algunos hombres bebían champán para disimular su inquietud. Sus miradas iban de Savannah a Jack, buscando una confirmación. ¿Qué era esto? ¿Una broma de mal gusto? ¿Un gesto teatral? ¿O algo más serio que no encajaba en el guión de la velada? Pero Jack actuó rápido, sin dejar el menor margen para las conjeturas o la reflexión. De repente, la luz del salón se atenuó. Era como si una mano invisible hubiera pasado por los interruptores, sumiendo el espacio en una atmósfera de inquietante expectación. Las lámparas parpadearon, atenuando su resplandor, dejando solo un brillo tenue y fantasmal a lo largo de las paredes. En ese momento, cuando el aire se impregnó de una tensa anticipación, un proyector cobró vida en la enorme pantalla detrás de los invitados. Al principio silencio, profundo, opresivo, como si el tiempo mismo contuviera la respiración antes de revelar algún secreto prohibido. Luego, sonidos sutiles. Un susurro, voces bajas, fragmentos de risas, aún indistintas, pero ya inquietantes. La imagen comenzó a aclararse. Los invitados quedaron petrificados, sus miradas, al principio curiosas, se agrandaron en asombro un segundo después. Apareció un dormitorio en la pantalla. No cualquier habitación, sino un lugar bien conocido por muchos. Interiores lujosos, muebles exquisitos. Era la habitación de Savannah y Jack, su lecho matrimonial. Pero lo que se desarrollaba allí ahora no era una escena familiar ni conyugal. En la penumbra suave, entre las sábanas de seda arrugadas, dos figuras se fundían en una danza prohibida, desnuda. Una mujer, con el cabello revuelto, los labios entreabiertos en un susurro apasionado. Un hombre cuyas manos se deslizaban con confianza sobre su cuerpo, obligándola a arquearse hacia él. Gerald. Un murmullo recorrió el salón como un viento súbito. Alguien jadeó. Alguien más se llevó la mano a la boca, incapaz de creer lo que veía. Savannah quedó paralizada. Su rostro se transformó en una máscara pálida y helada de horror mudo. Jack, en cambio, permaneció inmóvil, sereno, con la mirada fija en la pantalla. No apartó los ojos de la proyección de la traición, que ahora ya no era un secreto. La escena desató una verdadera tormenta de emociones. Los invitados ahogaron exclamaciones de horror y asombro. Alguien dejó caer una copa sin darse cuenta, cuyo estallido resonó como cristal quebrado en el silencio absoluto. Algunas caras palidecieron instantáneamente y varios se dieron la vuelta, incapaces de seguir viendo esa personificación del engaño. Otros, como hipnotizados, no podían apartar la mirada de la pantalla, sintiendo cómo su mundo interno temblaba con el impacto. Varias mujeres tosieron con incomodidad, mientras los hombres se ajustaban nerviosamente las corbatas, intentando recuperar algo de compostura. En ese momento, la ilusión de un matrimonio perfecto, que había parecido indestructible por años, se derrumbó con un estruendo ensordecedor, desgarrando todas las viejas certezas. Savannah quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiese detenido para ella. Su rostro se volvió pálido hasta la transparencia. Sus labios se entreabrieron en una falsa sorpresa, pero ninguna palabra logró escapar de su atormentado corazón. Mientras tanto, Gerald, claramente aturdido por el giro inesperado de los acontecimientos, dejó lentamente su copa sobre la mesa más cercana. Su expresión,
que un momento antes irradiaba confianza, se endureció en una máscara de indiferencia pétrea, evidencia de que claramente no estaba preparado para tal desenlace. Varios de sus colegas, con quienes había estado conversando animadamente minutos antes, se alejaron con rapidez, intentando no verse envueltos en la tormenta de traición y dolor que se desataba. Jack saboreó el momento. Era la culminación de una larga y dolorosa obra en la que, sin saberlo, solo había sido un actor secundario. Avanzó un paso, sintiendo cómo el aire en la sala se volvía denso, casi tangible, como si la casa misma contuviera el aliento, esperando el desenlace. Miró directamente a los ojos de su esposa, pero ya no vio nada familiar en ellos. Esos ojos, en los que alguna vez se había enamorado sin reservas, ya no reflejaban el calor que lo había reconfortado durante años. En ellos no quedaba amor, ni sinceridad, solo un frío cálculo que, quizás, siempre había estado allí y que él simplemente había elegido no ver. El video seguía reproduciéndose en la pantalla, pero ahora los sonidos parecían distantes, como si estuvieran sumergidos bajo el agua. La realidad se cerró alrededor de ellos, borrando a los demás invitados, silenciando las conversaciones, incluso las respiraciones. Solo quedaban ellos, Jack, Savannah y una verdad que ya no podía ocultarse. 25 años, un cuarto de siglo. Su voz era pausada, casi impasible, pero en esa frialdad había un acero implacable. Construimos un hogar, una familia, criamos hijos. Te amé, te apoyé, te protegí y creí que éramos uno solo. Hizo una pausa, dejando que las palabras pesaran como una losa sobre los hombros de ella. Pero resulta que, continuó sin apartar la mirada, yo solo fui una pieza conveniente en tu juego. Jack asintió lentamente hacia Gerald, como si finalmente pusiera fin a todos esos años de engaño. Aquel que un minuto atrás parecía seguro de sí mismo, ahora tenía el aspecto de un animal acorralado. Su rostro se ensombreció. Una sombra de pánico cruzó por sus ojos. Durante todo este tiempo, Jack miró fijamente a Savannah, y en su mirada ya no había dolor ni esperanza, solo una determinación helada. Elegiste la carrera, el dinero, pero nunca elegiste la honestidad. En ese instante, todo lo que los rodeaba pareció dejar de existir. No había música, ni luces, ni invitados que observaban la escena conteniendo la respiración. Solo estaba Jack, mirando a la mujer que una vez amó. Y Savannah, que finalmente comprendió que esa noche, que comenzó como un triunfo, se convertiría en su caída al abismo. Jack sintió cómo los últimos hilos que mantenían sus vidas unidas se rompían, dejando en su lugar solo un vacío, uno que ya no podía llenarse. Los invitados se quedaron inmóviles. Alguien sacó su teléfono para grabar lo que estaba ocurriendo. Algunas mujeres desviaron la mirada con rapidez, fingiendo no ser parte del espectáculo. Alguien en la multitud rió nerviosamente, intentando aliviar la tensión, pero fue silenciado de inmediato. Savannah abrió la boca como si quisiera decir algo, pero Jack no le dio la más mínima oportunidad. No hacen falta excusas. No hacen falta palabras. Ya lo he dicho todo por ti. Su voz era suave, fría, como la hoja de un bisturí cortando los últimos vestigios de su pasado. Lentamente, con precisión calculada, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre. El papel crujió ligeramente entre sus dedos, pero Jack permaneció inmutable, impasible. Su mirada, pesada y sin el más mínimo atisbo de arrepentimiento, la atravesó como una sentencia. Papeles de divorcio. Extendió el sobre sin parpadear, observando cómo su rostro se retorcía en un sollozo convulsivo. En el mismo instante en que sus dedos temblorosos tocaron el papel, Jack ya se estaba dando la vuelta, como si rompiera el último hilo invisible que aún los unía. Pero eso solo era el principio. Jack giró hacia Gerald, su mirada destilando desprecio. El segundo sobre ya estaba en su mano, y cuando lo entregó, un silencio tenso se apoderó de la sala. Y para ti, una demanda. Sobre la política de apego. Las palabras sonaron claras, como un disparo. Has usado tu influencia durante demasiado tiempo, manipulando mujeres, aprovechándote de su vulnerabilidad, convirtiéndolas en tus marionetas bajo la apariencia de generosidad. Creo que tu empresa estará encantada de leer todas las acusaciones. Gerald palideció. Su mandíbula se tensó hasta que las venas resaltaron en sus pómulos. No pronunció una sola palabra, pero el miedo ya se reflejaba en sus ojos. Sabía que había perdido. Aquí y ahora, un silencio tenso reinó en la sala.
Los invitados retrocedieron como si Gerald fuera contagioso, como si su mera presencia pudiera manchar sus reputaciones. Algunos se giraron rápidamente, fingiendo que no estaban ahí. Otros lo miraron con un asco apenas disimulado, como si fuera un depredador atrapado en plena caza. Y finalmente, el tercer y último sobre. Jack se volvió lentamente hacia Savannah. Ella no se movió. Parecía una estatua. «Esto es una prueba de ADN», dijo con voz baja pero clara, y su tono sonó más fuerte que cualquier grito. El sobre quedó sobre la mesa frente a ella, y en ese momento su rostro se torció de terror. «Confirmación oficial de que Leo y Olivia son mis hijos. No suyos. Son míos». Savannah tambaleó, su rostro descompuesto por la conmoción. Gerald pareció perder la capacidad de respirar por un instante. Uno de los invitados no pudo contenerse y silbó en voz baja. Jack dio un paso atrás y miró a los invitados. Vio a muchos fingir que no lo conocían, que ni siquiera entendían cómo habían acabado allí. Se sentían incómodos porque habían sido testigos de la caída de una mentira meticulosamente construida. «Brindemos». «Por la verdad», dijo, levantando su copa de vino. Nadie se atrevió a dar un sorbo. El divorcio se resolvió rápida y silenciosamente. Jack no quiso prolongar el proceso ni enredarse en discusiones innecesarias. Simplemente firmó los papeles, dejándole a Savannah lo mínimo. Sin propiedades, sin hijos, sin posibilidad de mantener su antigua vida. El sistema legal trabajó con frialdad y precisión, como un bisturí que corta sin piedad el pasado. Savannah se marchó con una sola maleta, dejando atrás la casa en la que había vivido durante tantos años. Sus cuentas bancarias comenzaron a vaciarse rápidamente. Sin ingresos regulares, sin apoyo, sin las conexiones en las que había confiado toda su vida. Intentó conseguir trabajo en otra empresa, pero su reputación estaba destruida. El escándalo había resonado demasiado en los círculos empresariales, y nadie quería asociarse con alguien manchado no solo por problemas personales, sino también por faltas éticas. El golpe más doloroso fue que sus hijos la borraron completamente de sus vidas. Leo y Olivia no contestaban sus llamadas, no abrían la puerta, ni siquiera fingían que podían perdonarla. Les dejó mensajes, escribió cartas, pero solo obtuvo silencio. Un día, sin embargo, se cruzó con Leo en la calle. Él estaba con sus amigos, cerca de una cafetería. Al verla, se quedó inmóvil por un segundo, y luego se dio la vuelta y se fue, sin siquiera dedicarle una mirada. Gerald intentó mantenerse a flote después de perder su empleo, pero su influencia desapareció en cuanto perdió su posición. Cuando la junta directiva lo despidió, se desencadenó una serie de auditorías que revelaron múltiples fraudes. Tuvo que dejar la ciudad, pero su nombre ya se había convertido en sinónimo de corrupción y manipulación. Nadie quería tener nada que ver con él. La sociedad, que antes cerraba los ojos ante los pecados de otros, ahora los condenaba con especial placer. Savannah se encontró completamente aislada. Las amistades con las que solía rodearse dejaron de responderle los mensajes. Sus conocidos fingían no verla en lugares públicos. Jack, por su parte, se sentaba en su nuevo ático, contemplando el horizonte nocturno de Boston. La ciudad hervía de vida. Los letreros de neón se reflejaban en el asfalto mojado. Los autos tocaban la bocina y las siluetas de los transeúntes se deslizaban apresuradas por las aceras. Allí, en lo alto, por encima de las calles, se sentía como un espectador, no como un participante de aquel espectáculo interminable. Había roto con el pasado, pero no se sentía realmente libre. Lo había conseguido todo. Un hogar espacioso en el centro de la ciudad. Un trabajo prestigioso en consultoría. Total independencia financiera. Y aún así, la satisfacción se le escapaba. Había alcanzado la calma, pero era una calma fría, medida, como un escenario vacío después de una gran función. El precio que pagó por su nueva vida fue más alto de lo que esperaba. Los recuerdos del pasado no lo dejaban ir. Parecía que, con cada paso adelante, se aferraban más profundamente a su conciencia, recordándole los años que pasó creyendo en ilusiones. Ya no confiaba en las palabras, porque podían ser solo una fachada hermosa. Había aprendido a descomponer a las personas en piezas. Pequeños gestos, miradas, la tensión en la voz. Todo eso le decía más que cualquier confesión o promesa. Intentó dejar entrar a alguien en su vida otra vez, pero incluso las sonrisas más sinceras le generaban dudas. Ahora veía los motivos ocultos, sentía la trampa en los gestos más inocentes. No le temía a la soledad, pero a veces se sentía oprimido por el silencio. Jack se sirvió un vaso de whisky,
observando cómo el líquido ámbar llenaba lentamente el cristal. En el reflejo de la ventana vio a alguien que ya no era él. No era el hombre que una vez soñó con una familia, que creyó en el amor y construyó un futuro. Este nuevo Jack era diferente. Tenía más poder, pero menos calidez. Se había vuelto razonable, resistente, pero al mismo tiempo había perdido la capacidad de creer incondicionalmente. Las cartas yacían en un viejo buzón de metal que alguna vez fue de un azul brillante, pero ahora estaba desgastado y descascarado por el tiempo y el clima. Cada vez que se abría su chirriante puerta, se podía percibir el olor a polvo y humedad, mezclado con el leve aroma del papel y la tinta seca. El montón de cartas, cuidadosamente apiladas una sobre otra, estaba visiblemente deteriorado. Algunos sobres apenas se mantenían unidos por los bordes pegados, mientras que otros estaban rasgados, como si alguien, en un arrebato de emoción, hubiera comenzado a abrirlos, pero luego hubiera cambiado de opinión. Algunas cartas permanecían en sobres sellados, esperando su destino, mientras que otras estaban arrugadas y llenas de líneas torpes, fruto de haber sido dobladas y desdobladas una y otra vez, como si alguien las hubiera leído repetidamente, tachando sus propias palabras o arrepentimientos. Nadie las había recogido en meses, tal vez más. El polvoriento buzón parecía esconder una confesión ajena. Savannah se sentó en la cocina de su pequeño apartamento alquilado, donde la única fuente de calor era un modesto radiador bajo el alféizar de la ventana, y miró la pantalla del teléfono. Una pequeña lámpara de cocina proyectaba una luz tenue sobre las paredes descascaradas. Un silencio sordo envolvía la habitación, y ese silencio era casi palpable, como si el aire a su alrededor se espesara, volviéndose más denso. No había mensajes entrantes. El buzón de voz seguía vacío, confirmando una vez más que no escucharía ninguna palabra, ni amigable ni hostil. Savannah había perdido la cuenta de cuántas veces había presionado el botón de llamada. Cuántas veces había escuchado los cortos tonos en el auricular, antes de que la familiar voz fría del contestador automático se activara, invariablemente. Cada llamada rompía un poco más su corazón, pero no podía obligarse a detenerse. Escribía cartas cada semana, tratando de plasmar en ellas lo que no se atrevía a decir en voz alta. Se sentaba en una mesa barata, donde aún quedaban restos del té de ayer en una taza desconchada, y tomaba un bolígrafo y sobres. La primera carta siempre resultaba corta, como una especie de prueba. Un par de líneas en las que intentaba ordenar sus pensamientos y entender qué era exactamente lo que quería decir. Luego llegaban los momentos en los que los sentimientos acumulados durante días y meses estallaban. Esas cartas se convertían en largos monólogos confesionales, donde cada palabra estaba impregnada de dolor y arrepentimiento. Intentaba hablar de todo, de sus sueños incumplidos, de su futuro en común que ella misma destruyó, de las ambiciones que la cegaron y le impidieron ver el amor y la devoción verdaderos. En cada carta admitía lo cruel que había sido y cuánto daño le había causado a Jack. Recordaba los momentos en los que pudo haber cambiado todo, cuando el destino le dio la oportunidad de detenerse, de replantearse lo que estaba ocurriendo y elegir un camino diferente. Pero cada vez tomó la decisión equivocada, como si caminara obstinadamente hacia un abismo, ignorando las advertencias de su conciencia y la confianza de un ser querido. Escribía pidiendo perdón en todas esas cartas, como si memorizara una oración, repitiendo las palabras de arrepentimiento una y otra vez, con la esperanza de que algún día sonaran lo suficientemente sinceras y fuertes como para que Jack pudiera escucharlas, incluso si nunca abría el sobre. No esperaba una respuesta. Sabía que quizás esas cartas permanecerían sin ser leídas, pero seguía escribiendo porque estaba convencida de que, tal vez, al menos una parte de su alma encontraría paz si vertía su amargura y su vergüenza en palabras. Cada sobre era una pequeña oportunidad para ella, casi un ritual de purificación, aunque no creyera en el verdadero perdón. A veces se sorprendía esperando un milagro, imaginando que un día encontraría un número desconocido en su teléfono o recibiría un mensaje breve de Jack, lleno de ira o resentimiento. Pero eso sería mejor que la completa indiferencia. Sin embargo, el teléfono seguía obstinadamente en silencio. El buzón de voz no se llenaba, y los días se convertían en semanas, y luego en meses. En el fondo, Savannah sabía que el silencio era el peor castigo, y que hay acciones por las que se debe pagar durante toda la vida. Mientras tanto, el buzón continuaba llenándose y llenándose.
Estaba repleto de cartas escritas en distintos papeles, a veces en simples hojas arrancadas de un cuaderno, otras en papel fino y elegante con relieve. Eran esos raros momentos en los que Savannah intentaba mostrarle a Jack que aún conservaba el recuerdo de sus mejores días juntos, cuando se regalaban hermosas tarjetas y se sorprendían con pequeños detalles. Pero incluso esos sobres especiales perdieron su brillo, se tornaron amarillentos y se mancharon con el paso del tiempo. Savannah continuó escribiendo, incluso cuando sus manos temblaban de frío o de tensión, y la tinta se corría con las lágrimas, dejando marcas ilegibles en el papel. Mirando las hojas arrugadas, recordaba todos los errores que había cometido y sentía su corazón encogerse con melancolía. A veces cerraba los ojos e imaginaba cómo sería volver atrás en el tiempo, hasta ese día en el que sus caminos se separaron. Pero, por desgracia, era imposible.